Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un video tutorial de estudio. Bienvenidos de nuevo al torneo de ajedrez Chess24 Banter Series. Estamos ya en las semifinales. Nada más y nada menos que dos jugadores de la élite mundial. Aronian, que en esta partida llevará las piezas blancas, un 2773, se enfrentaba al todopoderoso el campeón mundial de ajedrez 2863 de Elo, o lo que es lo mismo, Magnus Carlsen. Y hasta ahora, en la primera partida de este match, pues victoria de Aronian. Va ganando el match. ¿Qué ocurrirá en la segunda partida de este match? Pues bien, ya os adelanto que ha sucedido lo increíble. Un tremendo error. El error del siglo. Ni siquiera un principiante lo cometería. Y aquí ha pasado. No os voy a adelantar más. Quedaros a ver la partida conmigo y así veréis lo increíble que ha pasado en esta partida. Pues bien, la partida entre Aronian con las piezas blancas, como digo, Carlsen con las piezas negras, sucedió de la siguiente manera. E4, C5, caballo F3, lo que es lo mismo se está planteando la defensa siciliana, a lo que la jugada más típica es jugar D4, aunque también se puede jugar otras variantes como caballo C3. En este caso, pues Aronian decide jugar D4. A lo que después de C por D4, la jugada más normal es caballo por D4. Sin embargo, aquí Aronian sorprende un poco y realiza la jugada dama por D4, rompiendo uno de los principios que dice que la dama no se debe desarrollar al principio en las partidas de ajedrez. Sin embargo, si os dais cuenta, la idea está en que si las negras desarrollaran el caballo a C6 presionando, atacando el caballo de la dama de D4, las blancas tendrían dos opciones. O bien juegan el alfil a B5 clavando el caballo, con lo cual la dama podría seguir instalada en esa casilla, o bien podrían retirar la dama. Lo más normal, retirarla a la casilla E3. Dos opciones. Esa es la variante normal. Sin embargo, aquí, pues Carlsen realiza en primer lugar otra jugada, que es caballo F6, a lo que Aronian responde con caballo C3. Al fin y al cabo, vamos a ir a una línea muy parecida, porque ahora Carlsen sí que juega caballo a C6. Como digo, las blancas tienen dos opciones, o cambian ese caballo, o clavan ese caballo de C6 jugando alfil B5, o retiran la dama. En este caso, toman la decisión de retirar la dama a la casilla E3. El único inconveniente que tiene es que restringe un poco la opción del alfil de casillas negras. G6, la idea, fianchetar el alfil, a lo que las blancas desarrollan su alfil a la casilla C4. Alfil G7, H3, con la idea fundamental del control de la casilla G4 para que no salte ningún caballo a esta casilla, ni pueda jugar al alfil a la casilla G4. En cierto modo, este alfil de C8 tiene el juego un tanto restringido. Bueno, seguimos desarrollando las piezas, enroque corto, caballo a D7. Bueno, una jugada que lo que pretende es, ya que el caballo de F6 está muy controlado, fijaros, D5 controlado, E4, G4 controlado, pues lo que intenta es reubicar el caballo a unas mejores casillas, como por ejemplo puede ser C5, puede ser B6, y de paso liberar el alfil de G7 para la diagonal A1, H8. Bien, el problema principal que tiene es el alfil de C8. Está aquí un poco encerraduco, está ahí un poco encerrado. Habrá que abrir líneas, si queréis, para la jugada de ese alfil. Lo más común es sacar el alfil por la casilla B7. Torre de 1, jugada natural. ¿Por qué? Porque es donde está la dama. B6. Lo que decía antes, ya que el caballo de D7 estorba la salida del alfil, tenemos que buscar una salida al alfil de C8. Y la mejor casilla es, en este caso, la casilla B7. Caballo D5, alfil B7. Vale. Hasta ahora, jugadas totalmente naturales, que todos los dos jugadores están desarrollando todas las piezas a sus casillas naturales y potenciando al máximo las piezas. Fijaros, el alfil está jugando al máximo, el alfil de D7 va a jugar, el caballo de D7 se inclina por ir a la casilla C5,
Y las piezas blancas igual. La torre de D1 está activo, el caballo de D5 está muy bien ubicado. Fijaros que la única manera de expulsar este caballo es jugando la jugada E6, esta no, desde luego, es hacer la jugada E6 por parte de las negras, y eso conllevaría automáticamente que el peón de D6 es una debilidad. Se convierte automáticamente en una debilidad. Por eso no importa que nos expulsen el caballo de la casilla de 5. Mientras tanto, no lo expulse, ahí está genial. Bueno, C3. Restringimos el alfil de casillas negras. ¿Para qué? Para que choque contra nuestra cadena de peones. De esa manera, además, protegemos, defendemos el peón de B2 y así el alfil de C1 está libre. Torre C8, jugada natural también para sacar la torre a la columna semiabierta e intentar controlar, atacar el alfil de C4. Atacar o controlar el alfil de C4. Por eso las blancas toman la precaución de retirar automáticamente el alfil a la casilla B3. Caballo C5. Ya que el alfil está en B3 y lo estamos atacando, el negro ya coloca el caballo en la casilla deseada, casilla C5. La pareja de alfiles hay que conservarla y por lo tanto las blancas juegan alfil C2. Hay que conservar los dos alfiles. E6. Bueno, Carlsen parece que toma la decisión de expulsar el caballo de D5. El problema principal es, como dije anteriormente, es la debilidad del peón de D6. Las blancas ya tienen un claro objetivo, ya tienen una clara idea de qué atacar. El peón de D6. Caballo a F4, casi es natural. B4 sería mala por el cambio de caballo si abrimos toda la diagonal negra. Por lo tanto, caballo F4. A lo que las negras se sitúan la dama en E7, preparando la jugada torre F8 que defendería, apuntalaría más el peón de D6. Bueno, las blancas retiran la dama ya a la casilla E2. ¿Para qué? Para dar vidilla un poco al alfil de la casilla C1, que en cierto modo tiene que desarrollarse. El problema principal de esta posición de las blancas es que después de la jugada torre F8, es tanto la torre de A1 como la torre de C1 tienen ciertas dificultades para su desarrollo. Las negras ya han completado su desarrollo y las piezas están extraordinariamente colocadas. Sin embargo, las blancas, aun a pesar de no tener ningún tipo de problemas, tienen las piezas, sobre todo la torre de A1 y la torre de C1 y el alfil de C1, sin haber desarrollado y con mayores dificultades para desarrollar. Por eso las blancas realizan un plan y juegan esta jugada torre B1 un tanto sorprendente, porque la torre ahí podéis decir, ¿pero qué hace una torre en B1? Nada, ¿verdad? Bueno, pues en cierto modo está preparando el movimiento del peón de B2 a la casilla B3 para poder desarrollar el alfil por B2. ¿Bien? Otro plan es quitarse el de la gran diagonal A1, H8 y poder jugar un B4 en un momento determinado. El problema de este B4 es que deja casillas como C4 y debilidades como C3. Pero también expulsamos un caballo muy bien colocado en C5. Bueno, caballo E5, preparando una pequeña trampa. Las blancas aquí están invitadas al cambio de caballos. ¿Lo que haríais? ¿Cambiaríais los caballos? ¿Qué pensáis? Vale, pues no. No podemos cambiar el caballo. ¿Por qué? Porque después de D por E5, el caballo de F4 está amenazado. Podemos cambiar una torre o no, es irrelevante, pero ¿a dónde va ese caballo? La única casilla posible a donde puede ir es a D3. Y eso intercede o impide que el alfil de C2 defienda E4. Este peón de E4 a la buchaca. Caería. Bien. Por lo tanto, pues las blancas no quieren o no deben cambiar el caballo en la casilla E5, ni tampoco es muy positivo cambiarlo en la casilla F3, ¿vale? Dejarse cambiar. ¿Por qué? Porque si tenemos que tomar de dama, después de caballo por E5, dama por F3, el alfil tocaría la dama de F3, en cierto modo indirectamente. Por lo tanto, clavaríamos el peón, podría haber un F5, sería bastante molesto. Por lo tanto, las blancas dicen, pues quito el caballo a la casilla de 4 ya que me lo ha cedido este. El caballo en C6 controlaba de 4, por lo tanto hay un cambio de posiciones de ambos caballos. Parece que están jugando aquí al gato y al ratón, ¿vale? Jugando posicionalmente. Las negras juegan a 6 para evitar caballo B5, saltos de caballo a la casilla B5, o cualquier, la dama B5, cualquier movimiento a la casilla B5, y además preparan una posible expansión con la jugada B5.
A4, precisamente para evitar ese B5, y además controlamos la casilla 4 para que no pueda ir en un momento determinado, ¿de acuerdo? Si el alfil se mueve, el caballo a la casilla A. Bueno, H5, una jugada, un cierto modo de espera, que tiene por lo menos un objetivo, que es preparar un rey H7 y poder controlar la gran diagonal C1-H6 con el alfil de H6. Y además prepara un plan, que es que este peón en cualquier momento se puede ir a la casilla H4 y es un peón que pararía dos peones blancos. El avance del peón H4 pararía dos peones blancos. Vamos a ver lo que pasó. Fijaos, F3, apuntalamos el peón de E4, dama F6, dama F2 y H4. Lo que os digo, por eso he avanzado un poco las jugadas, porque aquí este peón de H4 para dos peones, frena dos peones, y crea automáticamente un peón atrasado, o lo que es lo mismo, un peón débil en la casilla G2. Eso es muy, muy interesante, incluso para cualquier tipo de peón, de final de peones, o de finales incluso también, un peón atrasado aquí es una molestia. B3 para las blancas, lo que os decía, las blancas pues pueden preparar jugar alfil B2, pueden jugar alfil A3, y también este B3 permite el control de la casilla C4. Ya se ve un poco la idea de este torre B1, también para apuntalar el peón de B3. D5. Bueno, una jugada típica en la defensa siciliana, en la que normalmente si las negras son capaces de jugar ese D5 en buenas condiciones, quedan mejor. El problema está en si ahora son las buenas condiciones. Yo diría que no, y a mí personalmente no me ha gustado nada esa jugada de D5. ¿Por qué? Porque después de los cambios, fijaros, tienen que tomar de alfil. Caballo por D5, E por D5. Las blancas han conseguido un doble objetivo. Primero, se han quedado con una pareja de alfiles. Recordad que cuando un jugador tiene una pareja de alfiles, en la medida de lo posible debemos potenciar el alfil que no tiene oposición. El alfil de C2. Este alfil hay que intentar potenciarlo al máximo. ¿Bien? Pero siempre una pareja de alfiles siempre es muy golosa para los grandes maestros. Hay que abrir la posición. Pero además que hay un segundo problema. Y es que se acaba de generar gratuitamente una debilidad en D5. Esto se convierte en un peón aislado. Y el problema de tener un peón aislado es la casilla que está justo por delante de ese peón aislado. Fijaros. El problema de ese peón aislado, como digo, es la casilla que está justo por delante del peón aislado. La casilla D4. Esta casilla. Esta casilla D4 es muy golosa para una pieza. Y ahora además se acaba de convertir en una casilla, en una base de operaciones. Es decir, hay una pieza, un peón blanco, que controla la casilla D4, donde yo puedo situar, por lo tanto, una pieza ahí defendida, y ningún peón adversario me puede expulsar esa casilla, esa pieza de D4. Voy a dejar ahí una tarjetita para que veáis una lista con partidas con bases de operaciones. Ahí tenemos. Es muy típico y se dan muchísimas partidas. Pero es que además esa base de operaciones está centralizada, es muy buena. Y siempre que ataquemos un peón aislado, debemos de controlar siempre la casilla primero que está por delante, para que no avance. Y luego, hostigarlo, ¿de acuerdo? Atacarlo y comerlo. Alfil E3. Ya empezamos a poner los alfiles en juego, presionando sobre el punto B6, en cierto modo indirectamente. A lo que las negras juegan un caballo C6. Grave error. ¿Por qué? Porque después de la jugada B4, ya se empieza a despejar el camino hacia el punto B6. Ya podemos empezar a hacer ideas con caballo por C6 e intentar, cuando el caballo negro de C5 se retire, comernos el peón de B6. Por lo tanto, casi que las negras no tienen más remedio, tienen que jugar a D7. Cualquier otra jugada como caballo E6, por ejemplo, vendría caballo por C6, torre por C6 y alfil por B6. Esto generaría un 2 contra 1 aquí en el flanco de dama, muy peligroso para las negras. Bien, es cierto que el peón de C3 va a caer, pero ya nos lo hemos comido, el de B6. Por lo tanto, esto es muy peligroso para las negras.
Por eso la jugada caballo E6 no es posible. Perdón, aquí caballo E6 no es posible. Y juegan este caballo a D7. ¿Vale? Como es alfil por B6 peligroso, no juegan caballo E6 y juegan caballo a la casilla D7. A lo que las blancas juegan, muy bien, pues alfil a B3. Quizá mejor era la jugada alfil D3, presionando sobre el punto A6 y diciéndole al negro, ¿qué vas a hacer con ese peón? Pero bueno, las blancas dicen alfil B3, ¿para qué? Para presionar el peón de D5. Lo que dije, un peón aislado primero se bloquea, se impide que avance y posteriormente se hostiga, se ataca para capturarlo. Y es lo que están haciendo las blancas. Caballo E7 para defender el peón de D5. Las negras retiran caballo E2. ¿Para qué? Para sostener C3 y para presionar el peón de D5. Bueno, A5. Las blancas juegan alfil D4. A mí personalmente no me gusta mucho esta jugada. Bien es cierto que el alfil de G7 es una pieza poderosa que puede llegar a jugar mucho, pero con esta maniobra de cambiar los alfiles, las blancas ceden la pareja de alfiles de forma gratuita. De todos modos, lo que quieren es comerse el peón de D5 y ahora lo van a conseguir. Fijaros, F4, dama F6, alfil por D5. Objetivo cumplido. Bloqueamos el peón de aislado, lo atacamos y nos lo comemos en 3 fases. La tercera fase, es decir, la captura, se ha conseguido. Pero las blancas también han perdido la pareja de alfiles y una muy buena oportunidad para atacar las debilidades del flanco de dama de las negras. Caballo por, torre por, caballo a F8. Y esta captura del peón de D5 yo creo que fue un tanto prematura. Yo creo que fue prematura por una sencilla razón. Porque después de todos estos cambios que se van a producir, las negras acaban de colocar una torre en C2 muy activa. Muy activa. Y eso quiere decir que empieza a compensar la pérdida del peón. La actividad de la torre en C2, el peón de H4 parando 2 peones, empieza a compensar esa calidad, ese peón de menos. Dama de 3, caballo 6. Fijaos la coordinación de todas las piezas negras. Atacando el peón de F4, atacando el caballo de E2, dama de 5. En cierto modo hay que evitar las posibles jugadas de dama a la casilla de 2, que son bastante molestas. Por lo tanto, las blancas juegan este dama de 5 con la intención de cambiar las piezas. El problema de todo esto es que pues va a conllevar a la pérdida de un peón blanco. A5, torre por B4, a B6, torre por B6, dama por F6, rey por F6. Es decir, se producen cambios de pieza, unos cambios de pieza, donde se va a llegar a un final, pero que las negras tienen ventaja precisamente por ese peón de H4 que os decía. El peón de C4, de F4 es una debilidad. Y el peón de G2 es una debilidad. Eso sí, las negras tienen que tener cuidado porque este peón de H4 no está defendido. Bueno, torre 2, viene ahora una serie de jugadas de maniobras, torre B4, rey F2, sacando el rey, caballo C5, cuidado con el doblete en E4, amenazamos aquí un caballo E4, por lo tanto, torre C2, caballo D4, rey E3 y caballo D6. Bueno, van a llevar un poco, mover un poco las piezas, como decimos en ajedrez vulgarmente, pues mover madera. ¿Por qué? Porque no es nada fácil meter mano aquí en la posición blanca y Carlsen, como buen luchador que es, lo va a intentar. Torre D2, torre A4, torre C2, caballo D6, torre C6, clavando el caballo, rey E6, torre C2. Bueno, como veis, estáis moviendo un poquitín las piezas y por fin, pues Carlsen se decide a colocar el caballo en la casilla E4. Una casilla estupenda y más todavía después de la jugada F5. ¿Por qué? Porque esa casilla de E4 se vuelve a convertir en una base de operaciones. Está controlado por el peón de F5 y no hay ningún peón blanco que pueda controlar la casilla E4. Eso sí, las blancas tienen otra casilla de operaciones muy importante en E5 y además atacaría el peón de G6. Bien, pero todas estas líneas implica que el peón de G6 está atrasado. Ahora es un peón de F4
está controlando dos peones negros y el peón de H4 pasa a ser una debilidad. Fijaros, bien con caballo G1 para F4, para F3, caballo G1, caballo F3 para atacar el peón de H4, o bien, aprovechando, nos quedamos un jaque, caballo D4 jaque, rey D5, caballo F3, y ahora el peón de H4 está en precario. Está bastante mal. Las blancas toman ligera ventaja, precisamente por ese peón de H4. Torre A3 jaque, rey E2, caballo a C3 jaque. Bueno, intenta liar un poco la partida. Ya sabemos que es una partida de corto periodo de tiempo. Están jugando ya con el incremento de 2 segundos. Y el caballo parece que no, pero ese tipo de posiciones pues enreda mucho, enreda mucho. Rey F2, caballo D1 jaque. ¿Qué hacen las blancas? Esconden el rey. Bien. Caballo E3, tocan la torre de C2. Torre a D2 jaque. Bueno. Y ahora viene la peor jugada que hay en mucho tiempo. En mucho tiempo. Es que peor no se puede jugar. Si es que la ven jugadores de principiante. Carlsen ha cometido un error tremendo. De principiante. ¿Podéis adivinar? ¿Podéis adivinar qué jugada sería esa? ¿Qué jugada? Es la peor que hay en todo este tablero. Y Carlsen la hizo. ¿Cuál se os ocurre? Juegan negras y hacen la peor jugada. No solamente de la partida, sino en mucho tiempo. Y más para un jugador de su nivel. Pues esta, señores. Esta es la jugada que es. Rey a E4. Apetece, apetece jugar este y comerse el peón de F4, ¿A que sí? Claro. Apetece y mucho. El problema es esta jugada. Mate con tomate. ¡Boom! Jaque mate. Y Carlsen le quedó una cara. Es que le ha quedado una cara tremenda. Para verlo. Aquí os dejo la reacción de Magnus Carlsen después de haber recibido este inesperado jaque mate. Vean, jaque mate en uno. Lo nunca he visto. Y más en un jugador de esa categoría. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado la partida. Si es así, darle ahí un me gusta, compartirlo en las redes sociales, a la campanilla y por supuesto, suscribiros, que es totalmente gratuito. Estoy vigilando, ¿de acuerdo? Un saludo y hasta el próximo vídeo de Estudia. Hasta la próxima.